Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es el penúltimo día del octavo mes. Hoy es el lunes 30 de agosto, Día Internacional de los Desaparecidos. Todo un tema, no solamente en México, donde hay 90,000, sino estamos hablando de todo el mundo. Ya entraremos a discutir ese asunto. Le estoy saludando, primero que nada, a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre de Carlos Urdiales, el coordinador reprimido. Pepe, ¿cómo estás? Muy buena tarde y buena tarde a ustedes. Buen inicio de semana, que sea muy liberadora. A nombre de los rudos y cursis de la información, les saludo. Isaac Morán, Óscar Holguín, Francisco Rosales y Héctor García Vega. La producción de Charlie Pérez, de Juan Carlos Martínez y la asistencia general siempre de Claudia Medina. Sí, en este día, gracias Carlos, en este Día Internacional de las Víctimas por Desapariciones Forzadas, según la Organización de las Naciones Unidas, estamos hablando de que en México, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, ha ascendido las personas desaparecidas a 91,327. ¿De cuándo a cuándo? De marzo de 1964 al día de hoy, 30 de agosto de 2021. 91,327 desaparecidos. En fin, es todo un dato, le digo, del cual vamos a platicar un poco más adelante. Pero primero, lo urgente e importante el día de hoy. Presume la Secretaría de Educación Pública, junto con el presidente de la República, el regreso de cuando menos 35 millones de alumnos en todos los niveles escolares que usted se puede imaginar, después de 18 meses, después de año y medio de haber estado en confinamiento obligado por la pandemia. Muchas gracias a todos, porque tenemos información que en las 32 entidades federativas se está iniciando el nuevo ciclo escolar y en esta semana se va a ir mejorando, se va a ir normalizando los próximos días y vamos a seguir mejorando la situación de las instalaciones educativas. Bien, dice el presidente, esto se va a ir normalizando poco a poco. Recuerde que fue muy clara la Secretaría de Educación Pública, por órdenes presidenciales, no es obligatorio el regreso a las aulas de manera presencial. No todos los 35 millones de alumnos regresaron al pupitre y al salón frente a la maestra o el maestro y el pizarrón. Habrá que estar pendientes y habrá que escalar la dimensión de todo esto, pero por lo pronto una muestra de que no todo salió como quería la Secretaría de Educación la están dando los vendedores, comerciantes de útiles escolares, quienes reclaman. Dicen que se cayó un 40% la venta de útiles escolares. En otro tema, 2 muertos y graves daños en 44 municipios de 6 estados de la República en la zona del Pacífico mexicano a consecuencia de la tormenta tropical Nora. Y al mismo tiempo la tormenta Ida deja a oscuras a Nueva Orleans. Ida azota el estado estadounidense de Luisiana. El huracán irrumpió el domingo por la tarde como de categoría 4, pero horas después se degradó a la categoría 1. La tormenta dejó sin electricidad a toda Nueva Orleans, afectando a más de 1 millón de usuarios. Según autoridades locales, una persona murió por la caída de un árbol en una localidad cercana. El presidente Joe Biden, quien declaró el estado de emergencia en la región, dijo que se trata de una tormenta que amenaza las vidas y que sigue devastando todo aquello con lo que hace contacto.
El gobernador de Luisiana reconoció que podría tratarse de la mayor tormenta en golpear el estado desde la década de 1850. Y dijo que Ida será una importante prueba para el sistema de prevención de inundaciones del estado, que fue expandido tras el devastador paso de Katrina en 2005. Exactamente, 2005, Katrina, que devastó esa zona. Aquí en México, temprano por la mañana, 8 alcaldes de oposición, que no son de Morena ni de ningún partido aliado al gobernante partido presidencial, fueron golpeados a las afueras de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Lía Limón resultó herida en la nariz. Nosotros veníamos a dialogar de manera pacífica, en ningún momento ejercimos ningún acto de violencia, nos acercamos a las vallas, incluso en algún momento que empujaron a algún policía dije no lo empujen. Pedimos que le dejaran entrar a Margarita Pedimos Saldaña. Que dejaran entrar a Margarita Saldaña, que es diputada actualmente, no lo permitieron, dijimos que veníamos a dialogar de manera pacífica y esta apertura fue la agresión de un policía, instruido para eso, ¿no? Se supone que en la Ciudad de México ya no había granaderos, ¿no? Esta fue la agresión de un policía, ustedes la vieron, de un policía que me dio con el escudo. Y bueno, pues estas no son formas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, niega que haya habido represión policial contra los alcaldes electos, encabezados por Lía Limón, que funge también como vocera de este bloque. Sin embargo, el secretario general de gobierno, Martí Batres, justificó la presencia policial afuera del recinto de Donceles. Esta es una ciudad de libertades y de respeto al conjunto de los derechos políticos, civiles y sociales. Se respetan los derechos de todas y de todos. De ninguna manera el gobierno daría ninguna orden para agredir a nadie, a ninguna persona, por más que manifieste puntos de vista críticos. De ninguna manera esto pasaría en la ciudad. Eso corresponde a otras épocas. Ahora vivimos en una ciudad donde se respetan los derechos. Ahora vivimos en una ciudad donde no hay represión como ocurría en otros tiempos. Hay una ciudad donde se respetan los derechos. Hay una ciudad donde se respetan las libertades. Inmediatamente después de este hecho, lamentable desde luego, los policías agresores de los alcaldes electos de distintos partidos a Morena y aliados fueron suspendidos en sus funciones. Los van a investigar por parte del grupo de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero el fin de semana fue muy violento para migrantes haitianos y centroamericanos. Interesados en cruzar por México rumbo a la Unión Americana, fueron golpeados y reprimidos por trabajadores del Instituto Nacional de Migración. Ya pasado el incidente, los migrantes retomaron la marcha rumbo a la Unión Americana, después de esta represión de agentes migratorios con el apoyo de la Guardia Nacional. Después de la golpiza, Gobernación asegura que una golondrina no hace verano y que migrantes sin papeles de plano no pasarán. Un superlío, lo estamos mostrando en las imágenes, cómo tratan en México a los migrantes. Y suma la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 2 bloqueos al convoy del presidente de la República. Sin embargo, el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que una golondrina no hace verano. Yo creo, porque estuve presente, que no es tanto como que se haya vulnerado la seguridad del presidente. Sí creo, y así lo comentaba con la doctora Sánchez Cordero, que como se ha venido haciendo hasta hoy, pues tiene que haber mucha prudencia, mucha tolerancia. Tiene que entenderse que a veces hay asuntos que se tienen que resolver allí en sus lugares de origen. Hoy, por cierto, en Gobernación se dio la entrega formal de la oficina del secretario por parte de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, justamente al exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López. Mueren 5 al caer una grúa de la construcción en el municipio de Catepec, Estado de México. Polo Espejel, adelante. ¿Cómo estás, Pepe?
Pepe, muy buenas tardes. Efectivamente, alrededor de las 9 de la mañana con 30 minutos, 5 trabajadores de una obra en construcción localizada en la avenida Prolongación 1 de Mayo y la carretera Texcoco-Lechería en el municipio de Ecatepec, aquí en el Estado de México, fallecieron luego de que el brazo de una grúa que levantaba una malla de acero se fracturara y ambas estructuras cayeran sobre los trabajadores. De acuerdo con las primeras investigaciones, Pepe, el accidente se generó al intentar maniobrar una malla de varilla de varias toneladas que será utilizada para la construcción de un puente destinado para un distribuidor vial, obra que está a cargo del gobierno federal. Personal de la Fiscalía Mexiquense inició las investigaciones para determinar cuáles fueron las causas de esta tragedia. Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Pepe, informó que el accidente se suscitó en el viaducto elevado del kilómetro 0 al 664 al 2+2, ubicado precisamente en este municipio mexiquense, y cuya obra está a cargo de la empresa GAMI. A través de su cuenta de Twitter, la dependencia señaló que el accidente ocurrió cuando la pluma de la grúa falló al realizar el erizaje del acero de refuerzo para una pila de cimentación, en donde los trabajadores realizaban la labor venteo del acero durante su izaje, y que el acero, Pepe, pues de refuerzo cayó paralelo a la vialidad sin dañar a terceras personas ni tampoco a vehículos particulares. Lamentablemente, cuando los servicios de emergencia llegaron, Pepe, solo confirmaron que los 5 trabajadores ya no contaban con signos vitales. Esto, Pepe, pues provocó un severo conflicto vehicular por espacio de 4 horas en las carreteras México-Pachuca, la carretera Texcoco-Lechería, el circuito exterior mexiquense, así como la avenida central y la autopista Ecatepec-Pirámides. Pepe, el reporte que tengo. Completo. Gracias por la información, Leopoldo. Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. ¿Recuerda usted el accidente de los motociclistas que perdieron la vida, 7 de ellos, en la autopista México-Cuernavaca el día 15 de agosto, el domingo 15 de agosto? Bueno, pues la Procuraduría de Justicia del Estado de Morelos, la Fiscalía, pues, investigó a fondo las causas de este accidente y a través del fiscal informó que fue definitivamente, lo que todos sabemos, el exceso de velocidad la causa fundamental del accidente y que no hay responsables. Así lo dijo Uriel Carmona. Hasta donde se me reporta del área de los peritos en materia de tránsito terrestre, lo más seguro es que estaríamos frente a un caso fortuito. Lamentablemente la pérdida de vidas, hasta donde tenemos ahorita, se debió al exceso de velocidad y al alto flujo de circulación en estos tramos. Sin embargo, se continúan con las diligencias de investigación, sobre todo en la parte científica, para determinar si hay algún responsable por el delito de homicidio culposo. Pero hasta ahora, dice Uriel Carmona Gándara, el fiscal de Morelos, no hay responsables señalados. El presidente de la República critica otra vez al gobierno panista de Guanajuato por los altos índices de violencia. En el caso de Guanajuato, no vamos nosotros a caer en ninguna polémica. Lo que me preocupa de Guanajuato es la inseguridad, porque es mucho y no está actuando bien el gobierno, en particular la Fiscalía, que lleva mucho tiempo y siguen los crímenes. Y es un problema que se dejó crecer. Es lo que dijo el presidente de la República, duro y dale, contra el gobierno panista de Guanajuato en la parte que corresponde a la poca eficacia que ha mostrado este gobierno, el de Diego Sinoé, respecto al control de la violencia. Suman 4,5 millones de muertes por coronavirus en el mundo. Y la Organización Mundial de la Salud está sumamente preocupada por el aumento de los contagios. Japón, por cierto, declara emergencia. Según Our World in Data y el recuento de la Universidad Johns Hopkins, en el mundo se han producido más de 4,5 millones de decesos, de los cuales 1,15 se atribuyen a Europa. Además, 216 millones de personas se han contagiado en total, de los cuales 55,4 millones se dieron en Europa. Finalmente, los europeos, según Our World in Data, han inoculado a más del 50% de sus ciudadanos, frente al 26% que registra el mundo en general.
Y aunque la Organización Mundial de Salud ha demostrado su preocupación por la propagación de contagios, hay países que ya se acercan a la nueva normalidad. También en lo internacional le comento a usted que Afganistán en este momento navega a la deriva. Estados Unidos da por terminada la retirada de sus tropas de aquel país asiático. El Estado Islámico al mismo tiempo se adjudica el ataque con cohetes en el aeropuerto de Kabul que cobró 180 vidas. Estado Islámico reivindica el lanzamiento este lunes de varios cohetes cerca del aeropuerto de Kabul. La rama afgana del grupo yihadista Estado Islámico de Jorasán confirmó a través de sus canales propagandísticos ser la autora de un ataque que afortunadamente no ha causado heridos, ya que los proyectiles habrían caído en zonas ahora mismo desocupadas. Otras fuentes aseguran que los cohetes fueron interceptados por el sistema de defensa instalado en el lugar. Estaba en casa con mis hijos y otros familiares y de repente hubo algunas explosiones, cuenta este ciudadano de Kabul. Saltamos dentro de la casa y nos tumbamos en el suelo. El aeropuerto de Kabul, principal punto de salida para miles de afganos que huyen del país, se ha convertido estos días en el principal objetivo de Estado Islámico. Prueba de ello, el terrible doble atentado del pasado jueves que se saldó con la vida de al menos 170 personas. La seguridad en el lugar se ha reforzado especialmente mientras las evacuaciones continúan, con el 31 de agosto, este martes, como fecha límite. Los talibanes se han comprometido a permitir salir de Afganistán a todo aquel que lo desee, pasada incluso esta fecha, aunque ahora mismo nadie quiere ser el encargado de comprobar si esa promesa se cumple. Este fue un segundo ataque, le digo, con cohetes cerca del aeropuerto, donde se sigue aglomerando la gente que quiere huir de Afganistán. Por cierto, México acaba de recibir a un grupo de otros 80 refugiados afganos, todos ellos colaboradores de alguna manera directa o indirecta con medios de comunicación estadounidenses allá en la capital de Afganistán. Y hablemos de deportes brevemente. ¿Qué traemos en la lista de información importante? Lo que más me gusta a mí, me conmueve sin duda, la gran cantidad de medallas que han conseguido la delegación de atletas paralímpicos. 3 oros, 1 plata, 5 bronces. El presidente felicita a los atletas mexicanos. Están en los Juegos Olímpicos de Tokio, en los Paralímpicos, que son un orgullo nacional porque están obteniendo muchas medallas. Cuando regresen vamos a reunirnos con ellos y también con los que nos representaron, porque a todos les vamos a hacer un reconocimiento. Ayer el mundo del fútbol estaba expectante por el debut de Lionel Messi, ya con la camiseta del Paris Saint-Germain, en un partido de la Liga Francesa. La sola presencia de Messi provocó la mayor audiencia, registró la mayor audiencia en televisión en toda su historia, cuando menos en España. Los españoles, claro, consumidos por el morbo, por ver a ver qué iba a pasar con este famoso tridente de Neymar, de Messi, de Mbappé, quien por cierto metió 2 goles. Messi entró en sustitución de Neymar, salió un poco lastimado, jugó pocos minutos, no fueron muchos, pero claro, la expectativa era tremenda por ver al número, ¿qué es? ¿30? Al número 30. El número 30 del Paris Saint-Germain. Y por cierto, es un misterio el futuro de Mbappé con el Real Madrid. No hay todavía conclusión, es cuestión de horas que finalmente se cierre la posibilidad de que Mbappé se sume a las filas del equipo del Real Madrid. El Real Madrid está ofreciendo 180 millones de euros por Mbappé. Pero en fin, las Águilas de la América vuelan más alto y más lejos que nunca. Son líderes indiscutibles en la Liga de la Patada. Y algo que es lamentable, vergonzoso resultó el Gran Premio de Bélgica. Fue la carrera más corta en la historia de la Fórmula 1, del mayor circo del automovilismo de excelencia. Una verdadera tomadura de pelo. La Federación Internacional de Automovilismo materialmente transó a miles de espectadores que hubieron de soportar bajo la lluvia cerca de 10 horas. No hubo mayor explicación, simplemente cumplieron lo mínimo indispensable
y se burlaron de todo el mundo con tal de no regresar el precio de las entradas en el Gran Premio, le digo, más extraño que se ha corrido en muchos años en la Fórmula 1. En realidad no se corrió, no se puede hablar de carrera porque finalmente terminó dándole medios puntos a los que clasificaron en la jornada, en la víspera, en la calificación. Verstappen se llevó 12,5 puntos. Después vino la gran sorpresa de Russell, ¿sí? Russell de Williams, que había hecho una magnífica labor el sábado, arrancaba en segundo lugar, pues se quedó en segundo lugar, y Lewis Hamilton 9 puntos, y estaba Hamilton lloviendo aquí 7,5 puntos, claro, porque quedó en tercero. Pero en la clasificación de pilotos y con estas extrañezas que hubo, bueno, pues finalmente Lewis Hamilton marcha a la cabeza del campeonato mundial de pilotos con 202.5 puntos. ¿Por qué .5? Pues porque ayer fueron medios puntos. Y Max Verstappen queda muy cerquita, queda a 3 puntitos de Lewis Hamilton con 199.5 puntos. Luego sigue Lando Norris, en fin, ya da igual. Pero ayer fue verdaderamente patético, frustrante, mortificante. La gente lo tomó como una tomadura de pelo. Fue innecesario tener a los espectadores en el autódromo de Spa-Francorchamps, allá en Bélgica, al oriente de Bélgica, en la zona de las Ardenas, tenerlos pues de pie, prácticamente bajo la lluvia durante cerca de 10 horas. Fue algo innecesario, porque la solución que tuvo el director de la carrera, el australiano Michael Masi. Sí, exactamente, fue verdaderamente patético. Lo que solucionó al final, después de tan larga y tediosa espera, se pudo haber solucionado mucho antes. Darle 3 vueltecitas al circuito con el coche de emergencia, ¿cómo se llama? El de seguridad. El coche de seguridad, y con eso se cumplía lo mínimo. Le daban medio punto a los pilotos que no compitieron, pero no le regresan el dinero que pagaron los héroes anónimos del público, que fue verdaderamente burlado, porque no hubo competencia, no tuvo sentido, pagaron por no ver nada. Lo grave, pues, lo importante es la vergüenza que provoca la Federación Internacional de Automovilismo ante la afición. Es una falta de respeto. Es la 6ª carrera en la historia de la Fórmula 1 que reparte medios puntos. Es la carrera más corta de toda la historia, le repito. Los pilotos debieron quejarse, pues no ha trascendido. La próxima carrera va a ser en Zandvoort, en Holanda, el próximo fin de semana. Sabemos que correr es muy peligroso, y más peligroso cuando están las condiciones de lluvia. Se debió haber suspendido, quizá pospuesto para el día de hoy lunes, pero no. Era tan complicada la logística que decidieron hacerlo de esta manera, tomarle el pelo a medio mundo aficionado al circuito de la Fórmula 1. En fin, cada quien tendrá sus comentarios. Esto es parte de lo importante esta tarde en el panorama general informativo. Entraremos con todos los detalles, si me permite, después de una pausa muy breve. Vamos contigo, Oscar Zúñiga. Tú tienes la crónica de lo ocurrido a las afueras de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, en Donceles y Allende, en el centro histórico de la ciudad, cuando llegaron los alcaldes electos de partidos distintos a Morena. Querían dialogar con los diputados de la Ciudad de México y fueron recibidos, pues no precisamente con cordialidad, por un grupo dice Lía Limón, de granaderos. Los granaderos, dice Sheinbaum, ya no existen. Desde que yo llegué se desarmó ese cuerpo. Sin embargo, ahí estaban, hombre. Es como lo del Estado Mayor Presidencial, que dice el presidente, ya no existe el Estado Mayor Presidencial. No, sí existe. Lo que pasa es que no opera con la eficacia que operaba antes el Estado Mayor Presidencial para impedir que al presidente lo bloquearan, como ocurrió el viernes y se repitió el sábado en Tapachula, Chiapas, por parte de maestros de la coordinadora. Pero ese es otro López. Aquí lo que estamos narrando es lo que ocurrió por la mañana afuera de Donceles y Allende, donde a Lía Limón pues le rompieron la cara materialmente, le hicieron daño con un escudo, al parecer, de los policías, y le salió sangre, y mucha, por la nariz. Y bueno, pues ¿para qué le cuento? Estaban ahí Lía Limón de Azcapotzalco, Margarita Saldaña de Benito Juárez,
Santiago Taboada de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, que es del PRI, Cuauhtémoc, estaba Sandra Cuevas de Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, estaba Luis Gerardo Quijano, de Miguel Hidalgo Mauricio Tabe y de Tlalpan Alfa González. Pretendían ampliar su solicitud para detener el cuarto periodo extraordinario de sesiones que se realiza este lunes. Sin embargo, el cerco policial lo impidió. Tú tienes la crónica, Oscar, ya te quemé la nota, pero tú estuviste ahí, tienes el pulso y la textura. Así es, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, después de que los alcaldes electos de oposición dieran una postura con respecto de que el Congreso local lleve a cabo una sesión extraordinaria para hacer cambios a las leyes, las alcaldesas Sandra Cuevas y Lía Limón García fueron agredidas por parte de los uniformados al querer ingresar y entregar dicho oficio en manos de los diputados de su partido. Quien se llevó la peor parte fue precisamente la alcaldesa electa Lía Limón, ya que uno de los policías le rompió la nariz al darle con el escudo, a lo que dijo que los granaderos siguen existiendo y que estas no son las formas de actuar de una jefa de gobierno, que no puede iniciar contacto con ellos, sino solo mandándolos a golpear. Una gran cantidad de personas concentradas en la calle de Donceles y República de Cuba, así como en Allende, donde los policías no permitían el acceso, llegaron hasta ahí las alcaldesas para entregar un escrito a los diputados, pero se dieron jaloneos y golpes, a lo que señalaron que se retirarían del lugar. Al respecto, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, dijo que la policía no es para reprimir este tipo de manifestaciones pacíficas, sino para perseguir a delincuentes. Exigieron asimismo una reunión inmediata con Claudia Sheinbaum para saber si así será el trato que estarán recibiendo durante toda la gestión con la cual estarán trabajando. Y por otra parte, Pepe, déjame comentarte que el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, indicó que le causa extrañeza que los alcaldes electos de oposición no se hayan comunicado antes con él o con sus coordinadores parlamentarios para poder ingresar al recinto legislativo, y rechazó tajantemente que el gobierno capitalino hubiera ordenado a los policías agredir a los alcaldes. Escuchemos lo que dijo. Bastaba con una llamada que nos hicieran, ya sea a mí o a los propios coordinadores, para que pudieran acceder los alcaldes a la sesión del Congreso local. Y así ha sido desde hace varios días. Ellos tienen la invitación para platicar con la jefa de gobierno y un servidor. Por eso estamos extrañados de esta postura, de esta actitud. Por su parte, Pepe, y por separado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que ya han identificado a los elementos policíacos que causaron las lesiones a los alcaldes y, bueno, pues serán suspendidos mientras se realizan las investigaciones correspondientes, por lo que en breve serán citados a la Dirección General de Asuntos Internos para que declaren a este respecto. Pepe, es el reporte que te tengo. Completo, gracias, Oscar Zúñiga. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Está Lía Limón, a la que le sacaron sangre de la nariz, le digo, por los golpes que recibió de parte de lo que ella llama granaderos. Lía, doctora Limón, alcaldesa electa de Álvaro Obregón, ¿cómo estás? Además, ¿cómo va la nariz? Buenas tardes. Querido Pepe, me da mucho gusto saludarte. Qué lástima que sean estas circunstancias, pero gracias por tu espacio siempre y un saludo a toda tu audiencia. La verdad es que sí es lamentable lo que sucedió. Lía, ¿de quién sospechas que está detrás de esta agresión? Mira, no son sospechas, sino el encargado del operativo pues fue Martí Batres, secretario de Gobierno, la verdad es que llama la atención que critique cómo nos conducimos, porque nosotros siempre, ahora sí que los porros no están de este lado, ¿no? Y lo dice la propia historia de cada uno de nosotros. Nosotros siempre nos hemos conducido con respeto y con ese mismo respeto llevamos 3 meses solicitando un diálogo con la jefa de gobierno. La violencia física que sufrimos hoy no es muy distante a la violencia que hemos venido sufriendo estos 3 meses desde que nos eligieron, donde constantemente han aprobado acuerdos que nos quitan facultades, donde constantemente han aprobado decisiones para quitarnos presupuesto, donde no han instalado, porque sabes que no han instalado la transición, es decir, lo que nunca antes se ha visto en esta ciudad. Este gobierno, un gobierno
que se dice de la ciudad de las libertades. Es un gobierno que reacciona a una derrota electoral, reaccionan con violencia y reaccionan como porros, como lo vivimos el día de hoy. Nosotros llegamos pacíficamente, tuvimos una conferencia de prensa que le íbamos a tener en Donceles, afuera de Donceles, pero como lo cercaron todo, la tuvimos afuera del Munal. En la conferencia de prensa manifestamos las diferencias que ya habíamos venido manifestando con lo que pretendían aprobar en el periodo extraordinario, un periodo extraordinario de último minuto para aprobar seguirnos quitando facultades. Eso es lo que te quiero preguntar. ¿Qué llevaban ustedes en la cartera en el portafolio, pues, para discutir con la mesa directiva en el contexto de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México? ¿Qué es lo que van ustedes a reclamar? ¿Les han quitado dinero? ¿No les van a dar dinero suficiente para sus funciones? ¿Les van a pegar abajo del cinturón? Así es, pero mira, principalmente los temas que llevábamos hoy son temas donde nos quitan atribuciones que son atribuciones y posibilidad de tener una policía que la gente sepa que es su policía de la alcaldía. En temas de seguridad, y el otro tema era el tema del desarrollo inmobiliario, que es un tema que tú sabes que para los vecinos es de enorme relevancia, y eran los dos temas donde íbamos a exigir pues que dejaran de querernos dar albazos como los que nos habían o nos han venido dando desde que ganamos, ¿no? Y la verdad es que lo que no están entendiendo es el resultado electoral y que los tiempos ya cambiaron y que sí, les guste o no, tienen que gobernar con la oposición. Nosotros estamos dispuestos al diálogo, nosotros estamos dispuestos a construir, nosotros estamos dispuestos a sumar y a sumarnos y a trabajar de la mano como lo hemos estado manifestando ahora sí que todo el tiempo desde el pasado 6 de junio. Hemos estado pidiendo una reunión con la jefa de gobierno. Aprovecho este espacio para reiterar que queremos una reunión todos juntos, que ahora sí nos parece urgente después de lo que sucedió el día de ayer. Y para lo que queremos dialogar es justamente para que nos dejen de mermar las facultades, para que nos dejen de mermar el presupuesto, para que dejen de dañarnos, porque no nos dañan a nosotros, dañan a los 4.5 millones de habitantes que vamos a gobernar a partir del próximo 1 de octubre. Leía por ahí, no sé, tú me dirás si es verdad o no, que les quieren imponer una especie de superdelegados en cada delegación gobernada por la oposición a Morena. Esa es otra de las que están aprobando. Nombrar minidelegados justamente para vulnerar la decisión de la gente, porque la gente nos eligió a nosotros. Y la jefa de gobierno nos tiene que dejar gobernar a nosotros y tiene que gobernar de la mano de nosotros. Es decir, es increíble que tenga tiempo para ir a Chiapas, pero no tenga tiempo para sentarse con los alcaldes electos. Y por el secretario de gobierno, evidentemente, pues él es quien estuvo a cargo de este operativo, como es su estilo, y pues se ha negado a dialogar con nosotros, hasta hoy. Se ha negado a construir con nosotros, y prefirió mandarnos un operativo que nos golpeara. Su cuestionamiento de por qué queríamos ir al Congreso o por qué no se lo solicitamos a él, yo no sabía que él era el jefe del Congreso de la ciudad, ¿no? Yo pensé que el Congreso de la ciudad era otro poder que se regía aparte. Nada más que el Congreso no tiene policía, la policía sí estaba a cargo de él. No les van a dejar pintar ni las patrullas del color que ustedes quieran. Así es, así pues, digo, es decir, o sea, nosotros desde que arrancó, y eso te lo tengo que decir, nosotros desde que ganamos anunciamos que íbamos a tener una estrategia de seguridad conjunta y justamente esto lo están haciendo para vulnerar esa estrategia de seguridad. Te agradezco mucho este espacio, Pepe, y bueno, pues sigamos dialogando sobre este tema. Para nosotros es muy importante que nos abras estos espacios y poder seguir dialogando contigo. Por supuesto, Lía Limón, te agradezco mucho que hayas aceptado la llamada. Queríamos saber qué había pasado. Casi te rompieron la cara los policías con sus escudos, al parecer, y se armó la de Dios es Cristo, pero lo grave va a ser que les amarren las manos y los pies para cuando sean delegados de oposición. En lo que tú dices es una venganza. Así es, pero te reitero, ni con esta golpiza nos van a detener, ni con esta golpiza nos van a frenar. Nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a seguir avanzando para gobernar
para los 4.5 millones de habitantes que vamos a gobernar los alcaldes de la UNA CDMX. Insistiremos, y mañana lo seguiremos haciendo, en una reunión todos juntos con la jefa de gobierno y en la necesidad de construir diálogo en lugar de que nos sigan golpeando físicamente o con decisiones políticas como lo han estado haciendo. Gracias, doctora, que te vaya muy bien. Gracias, querido Pepe. Hasta luego, la doctora Lía Limón, alcalde electa de Álvaro Obregón. Ella viene del Partido Acción Nacional. Dice que toda esta acción instrumentada, estructurada, ideada desde la Secretaría General de Gobierno, donde la cabeza es Martí Batres desde hace algunas semanas, es para debilitar a las alcaldías de oposición. Están politizándose los recursos económicos, no tienen injerencia en la resolución del presupuesto participativo, es de lo que se queja. Esto para los opositores presentará dificultades al momento en el que entren en actividad en sus respectivas alcaldías a partir del 1 de octubre, hasta donde tengo entendido. Martí Batres pues está usando, dice Lía Limón, yo acuso a Martí Batres de haber organizado esta golpiza. Dice Martí Batres, pues me hubieran avisado que venían y con mucho gusto abríamos el diálogo con los diputados y la mesa directiva de la permanente, de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México. En fin, es culpa de ellos, diciéndolo de esa manera. Martí Batres, los policías tenían objetivo de cuidar los alrededores del edificio histórico, edificio de Donceles y Allende en el centro histórico de la ciudad. Nos hubieran avisado. Bueno, es lo que dice Martí Batres. Así están las cosas en la ciudad, se armó, le digo, la gorda. Permítame y comentamos sobre el tema del clima, que está causando o ha causado en Jalisco por lo pronto estragos, también en Colima, en otros 6 estados de la República Mexicana. Son más de 44 municipios los que tienen afectaciones graves. En un momento. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. En un momento le entramos al tema de los estragos que ha causado la tormenta tropical Nora, le digo, en 6 estados de la República Mexicana. Sonora, Sinaloa, el estado de Jalisco, Colima, el estado de Michoacán, Baja California, ¿qué más le digo? La situación es grave para quienes ahí viven en las zonas de alto riesgo. En un momento estaremos con Hernán Zunzón para hablar de todo esto, lo que está pasando en Nogales, Sonora, con inundaciones en Mazatlán, Sinaloa, en fin, en un momento, pero antes que nada le entramos a otra tormenta, la tormenta política en la Ciudad de México, donde es obvio que hay una reacción política al triunfo de los alcaldes y alcaldesas luego de las elecciones del 6 de junio que le arrebataron a Morena, pues media Ciudad de México. Eso es un hecho. ¿Cómo pararlos? ¿Y cómo recuperar esa ciudad? ¿Cómo hacer que los vecinos que se equivocaron y votaron por la oposición a Morena y aliados vuelvan a votar por Morena y aliados? Pues quizá con este tipo de acciones, salvo la mejor opinión de Rafael Cardona. ¿Cómo está, Rafael? ¿Qué tal, Pepe? Me da mucho gusto saludarlos a todos. Pues fíjate, Pepe, que esto que tú comentas, la primera consecuencia administrativa que tuvo la victoria de la oposición en la Ciudad de México fue la salida de Suárez del Real de la Secretaría General del Gobierno de la ciudad y la entrada de Martí Batres. Ese fue un mensaje de endurecimiento político por parte, no del gobierno de la ciudad, por parte del gobierno federal, porque la derrota de Morena en la Ciudad de México, pues seguramente le dolió a la señora Sheinbaum, pero a quien verdaderamente enfureció fue al presidente de la República. Varias personas que acuden a la reunión previa a la mañanera me confiaron en su momento que el presidente había dado la orden de que eso había que recuperarlo, pero ya, en la próxima elección, y que se iban
a reafirmar y ampliar y a extender todos los programas sociales para que la gente se diera cuenta de quién gobierna bien y quién no va a gobernar bien. Esta instrucción fue asumida por la señora Sheinbaum, quien vio en esa derrota un riesgo para su futuro político, sea cual sea su futuro político, el que le auguran o el que ella cree que puede conseguir si hace un mejor trabajo. Y entonces empezaron los grandes mecanismos de sabotaje a las alcaldías que ganaron con los colores del PRI o del PAN o de esta alianza. Ellos trataron de hacer un frente común, le llamaban UNA, que es una unión de alcaldes, que no ha tenido capacidad de convertirse en lo que alguien llamó una pequeña CONAGO en la Ciudad de México. Entonces, poco a poco empezaron a darse cuenta de que todo era entorpecido deliberadamente. Las cosas relacionadas con la entrega-recepción, las reuniones de coordinación, todo lo que tiene que ver con la policía, todo era, venga mañana, no, ahorita no se puede, nos hubiera dicho antes, hombre, ¿cómo? Caray, ahorita no lo podemos, dese sus vueltas mañana, alcalde, ándele, ahorita no tenemos, es que no está el licenciado, al rato viene, y cosas de ese tipo, que hoy llegaron a su punto culminante. Bueno, no creo que sea su punto culminante, creo que vienen cosas peores para ellos. Pronto les van a organizar manifestaciones, por una razón o por otra, van a soltar grupos de choque, les van a tomar avenidas, les van a tomar las calles. Cuando sea el momento de la mayor necesidad de agua, les van a cortar el agua, les van a tronar una tubería, o sea, no los van a dejar gobernar. Y esto que ocurrió hoy es una muestra. Si en Kabul volvió el talibán, aquí también. Entonces, ya ves que dicen que la gente está muy preocupada por lo mal que el talibán trata a las mujeres en Kabul, en Afganistán, que no en Apatzingán. Sí, como dice Monreal, ¿no? Como dice un amigo tuyo, no, este es en Afganistán, que dicen que tratan muy mal a las mujeres. Bueno, pues Lía Limón se ahorró el viaje de aquí a Afganistán, que queda en las antípodas, ¿verdad? Pues ya ella vio que aquí también se puede maltratar a la gente, y es muy notable este lenguaje de la disculpa mentirosa. Yo he estado revisando algunas cosas en las redes y vi por ahí un mensaje de que dice el gobierno de la ciudad que esta es una ciudad de libertades y que esta es una ciudad de derechos y que aquí no se reprime a nadie. Mienten. Hay una represión contra los alcaldes que va de lo administrativo a lo político y ahora a lo físico. Y yo no creo que Lía Limón se haya arañado ella sola, ¿no? Entonces vienen momentos duros porque pues es la manera como ellos pretenden sabotear el trabajo político de los opositores. Si eres un opositor, no te doy facilidades. ¿Por qué te voy a ayudar a que gobiernes bien? ¿Qué tal si gobernando bien, la preferencia por tu manera de hacer las cosas pues se extiende a otras zonas de la ciudad y yo pierdo la ciudad? La ciudad es mía, la ciudad no me la van a quitar. Y si ahora me quitaron la mitad, pues la vamos a recuperar. Esa es la consigna sobre la cual está trabajando Martí Batres. ¿Y cómo? Pues como saben ellos. A macanazos, pues, como siempre, como empezaron y como siguen. Esa es la estrategia de quienes hicieron de la pedrea, de la toma de calles, de la toma de avenidas. Esa es su estrategia y van a seguir actuando así. Y yo te digo una cosa, Pepe, qué padre ganar con el voto de los ciudadanos, pero qué lástima perder con el voto del poder en contra. Muchas gracias, Rafael. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Vamos a una pausa y regresamos con el tema del clima en un momento. Aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces. Lía Limón, a la que le sacaron sangre de la nariz. El encargado del operativo pues fue Martí Batres, secretario de gobierno
que ahora sí que los porros no están de este lado, ¿no? Y lo dice la propia historia de cada uno de nosotros. Nosotros siempre nos hemos conducido con respeto y con ese mismo respeto llevamos 3 meses solicitando un diálogo con la jefa de gobierno. La violencia física que sufrimos hoy no es muy distante a la violencia que hemos venido sufriendo estos 3 meses desde que nos eligieron. Los remanentes del ciclón tropical Nora continúan causando estragos en un pedazo de la República Mexicana, sobre todo en 6 estados de la zona del Pacífico. Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula. Tú tienes una visión mucho más clara de todo esto. Te escuchamos con mucha atención. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Y bueno, es que la temperatura en la superficie del mar, tanto en el interior del Golfo de California como en la costa de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, es muy elevada, Pepe, 32 grados centígrados. Esto hace que tengamos energía suficiente para que los sistemas de tormentas eléctricas con chubascos muy fuertes sigan persistiendo durante el día de hoy. El viento del oeste está generando una zona de tormentas importantes alineadas desde el sector del sur de Nuevo León, San Luis Potosí, muy en particular para las próximas horas Guanajuato, Querétaro y el Valle de México, Pepe. Al ser también un sistema de aire frío en los niveles altos de la atmósfera, el riesgo de granizadas ya como desde la 1:30 de la tarde hemos vivido en el Valle de México, pero seguiremos atentos a esto. Adicional a los ciclones Aida, que está semi-estacionario en el sur de Luisiana, está Kate, y 2 ciclones se podrían formar en los próximos días, Pepe. Uno al norte de Panamá, con trayectoria hacia el oeste del Caribe, acercándose a Quintana Roo, y otro saliendo de las costas de África. Así que vamos a tener otros 2 ciclones tropicales para esta semana, Pepe. Pues muchas gracias. Estamos viendo el mapa nacional con los datos que tú nos envías y ciertamente preocupados por lo que pronosticas. Esa es tu chamba, pronosticar el tiempo, pero también muy pendientes de los estragos que dejó la tormenta Nora a su paso por esas entidades. Gracias, Alberto Hernández Unzón. Hay alerta en Ciudad de México, ya lo decías, por pronósticos de lluvia intensa en las próximas horas. Bueno, de hecho ya empezó a llover desde buena hora tempranera. Estábamos hablando de la 1 de la tarde, ya estaban cayendo los aguaceros y así vamos a andar en esta época de enorme lluvia, que hay que sacar el paraguas y todo lo necesario. Que estés muy bien. Hasta luego, Pepe, un abrazo, buenas tardes. Un abrazo, gracias a Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula. Y a pie tierra, ¿cuáles son los estragos de los que estamos hablando? Vamos directamente con Marc Hernández hasta Jalisco, una de las zonas más afectadas. Le digo, ya sube a 2 el número de fallecidos por Nora, justamente en aquella entidad, en donde autoridades de los 3 niveles de gobierno ya hicieron la evaluación de los daños ocasionados por Nora en varios municipios de la costa de Jalisco, entre ellos Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán y Cihuatlán. Hay 10 de 12 refugios temporales del estado en activo. Además, le digo, de 2 víctimas fatales. Marc Hernández, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. Es correcto, como ya lo mencionas, pues ya severas afectaciones dejó el paso de este huracán que alcanzó categoría 1 Nora por las costas del estado de Jalisco. 2 fallecidos principalmente, lamentablemente, pues es la principal tragedia. Un menor de edad que falleció tras derrumbarse parte de un hotel ubicado en la zona centro de Puerto Vallarta. Este hotel sepultó a 4 personas, 3 de ellas lograron escapar. La cuarta fue el menor que fue localizado ya sin vida. La segunda víctima, pues se trató de un hombre que presentó lesiones tras el deslave de parte de un cerro ubicado en la carretera Ciudad Guzmán, El Grubio, en este último municipio, en la zona sur de Jalisco. En total habían sido 3 hombres que fueron arrastrados por este deslave. Uno de ellos falleció por las lesiones, los otros 2 lograron pues ser rescatados con vida sanos y salvos. Una mujer, comentarte, Pepe, todavía permanece desaparecida tras haber sido arrastrada por la corriente del río Cuale, este río que
pues pasa o circula por el centro de Puerto Vallarta, justamente por la zona comercial, unos cuantos metros del malecón. Pues se desbordó este río y arrastró el vehículo de la mujer. Este vehículo ya fue localizado, la mujer sigue sin pues aparecer. Por lo tanto, pues son 2 fallecidos y una mujer desaparecida. Hablando de viviendas, de edificaciones, no solamente pues fue el derrumbe de este hotel en la zona centro de Puerto Vallarta, sino que pues resultaron afectadas 800 viviendas por el desborde del arroyo El Pedregal en el municipio de Cihuatlán. Este municipio está ubicado en la zona sur del estado de Jalisco. Esto hasta el último corte. Además, como ya lo mencionaba el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, esta mañana, en su enlace en la conferencia matutina, 90 planteles escolares de varios municipios de la costa resultaron con algún tipo de afectación. Mencionaba, por ejemplo, el secretario de Educación Jalisco, que hubo un plantel en Cihuatlán donde se alcanzaron 2 metros de altura por la inundación. Así que, pues más o menos podremos darnos una idea de, pues, del nivel de afectación que tuvieron los inmuebles. Pues ya lo notamos, no solamente el río Cuale, que te mencionaba, se desbordó. También el río El Pitillal en Puerto Vallarta, circularon videos en redes sociales, en el cual, pues, la fuerza de la corriente de este río derribaba por completo pues una vivienda en el municipio de Puerto Vallarta. Entonces, pues 2 ríos desbordados, 2 fallecidos, una persona que sigue sin aparecer, que fue arrastrada por la corriente del río Cuale, el derrumbe parcial de un edificio, más de 800 viviendas en Cihuatlán. En Puerto Vallarta falta cuantificar el total de daños. De momento, pues, se contabilizan 90 escuelas dañadas que, pues, el día de hoy no pudieron regresar a clases, 15,000 alumnos aproximadamente de estas escuelas que no pudieron regresar a clases el día de hoy de forma presencial. Pues es la información, Pepe, de momento lo que ha surgido. Pues muy completa, nos brinda la oportunidad de entender el panorama de gravedad que hay en la situación en los municipios que has mencionado, allá en Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán y sobre todo Cihuatlán. Gracias y estaremos en contacto. Te saludo con gusto y seguiremos pendientes de mayor información, Pepe. Gracias, Marc Hernández de Fórmula Jalisco. Max Cortés de Fórmula Colima. Severos daños en la entidad también. Caída de árboles, desbordamiento de arroyos, oleaje elevado. Max, te escuchamos. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes, auditorio. Pues fíjate que en el puerto de Manzanillo se sintieron más los estragos del huracán Nora a su paso este fin de semana. Déjame comentarte que diversas personas fueron evacuadas de viviendas. No se ha cuantificado el número de personas afectadas porque el huracán, con los vientos tan fuertes, voló los techumbres, el techo de las viviendas. Hay que decir que son viviendas con techos de lámina de asbesto. La presidenta municipal, Griselda Martínez, aseguró que van a realizar las gestiones ante el gobierno de la República porque no hay condiciones precisamente para estar ayudando a las personas que resultaron afectadas. Hay 4 comunidades incomunicadas precisamente derivado de esta tormenta que se sintió y están reclamando a la presidenta municipal que el gobierno del estado, el gobernador del estado, pues no se ha presentado precisamente a atender estas necesidades por la incomunicación en varias comunidades. Déjame comentarte que están pidiendo la intervención del gobierno de la República para resolver esto. Hay también organización por parte de los ramaderos, de los diferentes comerciantes de la zona costera de Manzanillo, quienes se organizaron inmediatamente. Ayer ya lo permitió un poquito el clima y empezaron a quitar toneladas y toneladas de basura, de ramas, de todo esto que bajó a través de los ríos y bueno, pues están buscando la manera de recuperar un poco lo que perdieron en esta tormenta, en este huracán que se presentó este fin de semana. Y también otras afectaciones en enramadas de la zona costera de Tecomán y de Armería, Pepe. Pues muchas gracias, Max. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Conrado Álvarez de Raza Informa desde Michoacán. Adelante, Conrado. ¿Sí me escuchas, Conrado? A ver, ¿hay algún problema en la comunicación? Adelante, Conrado. Estamos al aire. ¿Ahí me escuchas, Pepe? Sí, fuerte y claro. Adelante. Estamos en la zona cero, por llamarle así, Pepe, donde ha habido mayores afectaciones a consecuencia del huracán Nora, y es en la carretera Carapan-Playa Azul, en el lugar conocido como los Puentes Cuates. Uno de estos puentes se desmoronó a consecuencia de las intensas lluvias
y la corriente tan fuerte del río Acalpican, esto hizo que el mismo río se desbordara y afectara diversas parcelas que hay en la región. Estamos hablando de más de 400 hectáreas perjudicadas en el lugar. Esto en las poblaciones del Tepetate, del Zapote, de La Peña. No hay agua potable en el sitio, también nos comentan. Ha generado que la gente de La Huacana principalmente y de los municipios de Arteaga, de Tumbiscatío y de Mújica, pues se queden incomunicados varios de los pobladores del lugar, además de la pérdida que ha habido en estas hectáreas que sembraban sorgo, limón, papaya, jonjolí y maíz. Ha habido más de 200 cabezas de ganado bovino y más de 100 cabezas de ganado vacuno que se han perdido porque la corriente arrastró a los animales y estos fallecieron, se los llevó prácticamente en agua. Lo que la gente está solicitando al gobierno federal, eso es lo que refieren ellos, porque dicen que de las autoridades estatales no han obtenido nada más que de las autoridades locales, y ahora urgen el apoyo del gobierno federal en víveres, agua purificada, porque no tienen agua potable, como lo mencionábamos, colchonetas, medicina, desasolve del río Pepe y la reparación a la brevedad de los tramos carreteros afectados, porque pues la gente en trayectos que comúnmente se hacían en 20 minutos, se están realizando aproximadamente en 1 hora y media. Esto es un verdadero problema, principalmente para atender temas de salud. Es por ello que la gente de estos municipios de La Huacana y de Mújica, principalmente La Huacana es el afectado, solicitan la intervención inmediata de las autoridades, ya que aquí en el lugar únicamente en este recorrido que mantenemos por la zona hemos visto autoridades locales y personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El parte de guerra desde Michoacán, Pepe. Parte de guerra completo. Enterados. Gracias, Conrado. Quedamos pendientes. Estamos muy pendientes y vamos ahora con Juan Pablo Pérez de Fórmula Sinaloa. Las inundaciones causadas por Nora son bastante graves. Se degradó a tormenta tropical, sin embargo dejó fuertes inundaciones sin víctimas registradas hasta el momento. Juan Pablo, te escuchamos. Gracias, Pepe. Efectivamente, como lo cuentas, esa es la buena noticia en Sinaloa, saldo blanco hasta el momento. Sin embargo, hay afectaciones, hay cuantiosas afectaciones. Primero, Nora golpeó al sur de Sinaloa siendo huracán categoría 1, se degradó a tormenta tropical y hoy como remanente sigue dejando precipitaciones. Ya existe un reporte preliminar en las afectaciones. En Mazatlán 20 colonias están prácticamente bajo el agua, Pepe. En estas 20 colonias, 4.200 viviendas estarían afectadas. En Escuinapa, donde primeramente tocó tierra Nora, se estima una afectación de 477 domicilios y en Concordia, 63 viviendas resultaron afectadas. Por todo lo anterior, Pepe, el gobernador Quirino Ordaz solicitó esta tarde una declaratoria de emergencia para el sur de Sinaloa a fin de poder bajar recursos para las familias y las viviendas afectadas, pero también para los daños carreteros que se prevén sean cuantiosos. Te comparto que en la carretera libre Mazatlán-Culiacán, el puente del río Quelite se vino abajo a consecuencia del desborde de este cuerpo de agua. La maxipista Culiacán-Mazatlán permaneció cerrada por más de 24 horas. Hace unos minutos se acaba de reabrir a la circulación. Ahí quedaron varados decenas y decenas de vehículos y tráilers. En Mazatlán, en 24 horas, Pepe, cayeron 330 milímetros de agua por metro cúbico. Para entender y magnificar esta cantidad, es el registro más grande en cuanto a precipitaciones que tiene la Conagua para este municipio en los últimos 10 años. En Mazatlán hay todavía 15 comunidades incomunicadas. Protección Civil está en busca de cómo poder ingresar a estas comunidades. En Culiacán, en la capital, se reporta el desborde del río San Lorenzo y por consecuencia una sindicatura se mantiene incomunicada vía terrestre por las inundaciones. El pronóstico de lluvia, Pepe, para Sinaloa, a consecuencia de Nora, continúa. Es un pronóstico inexacto, como ha sido a lo largo del fin de semana. Este fenómeno, dicho por las propias autoridades, es el más errático en cuanto a pronóstico en lo que va de la temporada de huracanes y ciclones del Pacífico. No cede la lluvia en el centro y centro-sur de la entidad, Pepe. Pues muchas gracias. Gracias, Juan Pablo, por la información. Te digo, estamos muy interesados y preocupados, sobre todo por la gente que está sufriendo. Gracias, que estés bien, Juan Pablo. Gracias.
Pepe, buena tarde. Buena tarde, Juan Pablo Pérez de Fórmula Sinaloa. Michelle Rivera, ¿cómo van las cosas en Sonora? Te escuchamos, buena tarde. Muy buenas tardes, Pepe, qué gusto saludarte. En Sonora se activó la alerta azul y verde para los municipios del sur de la entidad y también para la zona costera. Si bien aún no llegan los efectos directos de la tormenta tropical al estado de Sonora, pero a las torrenciales y las tormentas y los fuertes vientos sí han azotado algunos municipios. Tal es el caso del municipio fronterizo de Nogales, donde lamentablemente hablamos de 2 mujeres que perdieron la vida. Una de ellas, ya como por costumbre, Pepe, en el municipio de Nogales, arrollada por las fuertes corrientes de agua que se generan en las avenidas por la mala infraestructura de la ciudad, y en otro caso una mujer lamentablemente cae de un árbol al intentar salvarse justamente de estos arroyos. Toda esta información ha sido confirmada por la Unidad Municipal de Protección Civil en Nogales. Es importante decirte que algunos municipios del sur de Sonora, donde se activaron las alertas azul y verde, suspendieron el regreso a clases el día de hoy, aunque han avisado que con el paso de las horas desde anoche y después de ver los efectos en Sinaloa y Mazatlán, sobre todo que está justo pegado en el sur de Sonora, pues se decidió tomar las precauciones debidas, ya que han bajado de categoría al huracán Nora. Sin dejar de tomar precauciones, seguimos muy pendientes de Protección Civil Estatal y también de Conagua, quienes están pues cada hora enviando información a medios de comunicación para que comuniquemos a la ciudadanía los efectos de esta tormenta en nuestra entidad. Por lo pronto seguimos con la alerta azul y verde, sur de Sonora y zonas costeras, y los municipios con algunos fuertes vientos. Tal es el caso también de la capital del estado, que está muy nublada en estos momentos y se espera fuertes lluvias por la noche, Pepe. Pues muchas gracias, Michelle Rivera, gracias por este reporte muy completo. Gracias, Pepe, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Gracias, muy buenas tardes. Y completamente al otro lado del país, me refiero al sur del país, le vamos a informar de la paliza que le colocaron agentes de migración a ciudadanos haitianos y centroamericanos que pretendieron cruzar por territorio mexicano rumbo a Estados Unidos en calidad de personas sin documentos. En un momento ya los elementos policiales de migración, los agentes de migración ya fueron sancionados. Se está informando a través de la propia Secretaría correspondiente. En un momento le tengo los datos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos la comunicación con Lizeth Cuello de 1TV Noticias. Ella es corresponsal, periodista desde luego. Tiene la crónica de lo que sucedió con los migrantes haitianos y centroamericanos que fueron reprimidos por agentes del Instituto Nacional de Migración cuando pretendían o cuando transitaban sobre el tramo Tapachula a Huixtla, actualmente sin que la Guardia Nacional y el personal de migración los haya interceptado. Lizeth, ¿qué fue lo que sucedió? Porque la golpiza estuvo como para hacer noticia. Te escuchamos. Pepe, muy buenas tardes. Efectivamente, como tú lo comentas, el pasado fin de semana aproximadamente un grupo de 1,000 migrantes partieron de Tapachula, Chiapas, en busca de una mejor calidad de vida, aseguraban ellos, rumbo a los Estados Unidos. Sin embargo, pues elementos del Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional y elementos también de la Sedena los encapsularon en los kilómetros 193, 196 y 200 en el tramo que va a Huehuetán y Mapastepec, aquí en el estado de Chiapas. Con palos y piedras, pues los migrantes intentaron evitar que fueran detenidos. Sin embargo, los elementos de migración lograron asegurar a las primeras personas, quienes pues lamentablemente fueron golpeadas, en su mayoría mujeres y niños, y los demás pues corrieron a los caminos de extravío. La mayoría de los migrantes, Pepe, son haitianos, cubanos, de Pakistán, vienen de Chile, Venezuela, de Honduras, de Guatemala, Nicaragua y El Salvador, y te repito, pues buscaban llegar a los Estados Unidos. Los migrantes se quejan de que acá en Tapachula pues no hay trabajo y que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados pues les está dando cita para el inicio de regularización de sus trámites hasta para el próximo mes de enero del 2022. El otro grupo que salió también, Pepe, procedente de Tapachula la mañana de este lunes, logró llegar al municipio de Huixtla hoy por la tarde. Sin embargo, se espera el día de mañana un operativo porque no han podido contenerlos. Ya es un grupo minoritario de 300, así que todavía, Pepe, digamos que hay 2 caravanas en la carretera costera aquí en el estado que no han podido ser desarticuladas en su totalidad
por los elementos migratorios y de la Guardia Nacional, Pepe. Sí, estamos proyectando a través de Telefórmula las imágenes que nos hiciste favor de enviarnos, en donde se ve cómo va marchando esta caravana, primero muy numerosa, y después cómo elementos de la Guardia Nacional se ven imposibilitados a detenerlos como se esperaba. También intervinieron elementos del ejército mexicano. Esto fue desde el viernes que inició esta marcha ya por el territorio chiapaneco desde la ciudad fronteriza de Tapachula. Ahora, el propio secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dijo que el principal objetivo de los militares desplegados es frenar la migración, pero ya vimos cuáles son las condiciones. Incluso ya el Instituto Nacional de Migración dice que las agresiones contra los centroamericanos fue por demás impropia. Así es, Pepe. De hecho, hace unos momentos el Instituto Nacional de Migración también dio a conocer que suspendieron de sus funciones a estos 2 agentes federales que recorrieron pues prácticamente con imágenes el mundo entero el pasado fin de semana por esta golpiza que le dan a los migrantes. Estos 2 agentes de migración estaban adscritos aquí al estado de Chiapas. Y bueno, pues luego de estas investigaciones que hizo el instituto este fin de semana, pues señalaron que sí fue una actuación indebida en este operativo que implementaron en la carretera Tapachula-Arriaga y fueron suspendidos de sus funciones estos 2 agentes, Pepe. Muchas gracias, Lisette, por la información. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Lisette Cuello, reportera, corresponsal de 1TV allá en Chiapas. Y sí, le digo, el Instituto Nacional de Migración se pronunció en contra de cualquier acción que lesione los derechos humanos de la población en el contexto de la movilidad. Esto fue a través de redes sociales y de un comunicado que difundió por medio de las mismas. Tú lo tienes, Carlos, el comunicado. ¿Qué agrega el comunicado a lo que ya hemos informado? Lo que actualiza, Pepe, es que ya se suspendió de sus funciones en lo que investigan, lo evidente, lo que ya mostramos en las pantallas, la brutalidad en el ejercicio del control de estos migrantes. Y dice el Instituto Nacional de Migración, que depende de Gobernación, que no se va a tolerar ninguna conducta ajena a los protocolos, en fin, el discurso, y avisan también que el órgano interno de control va a determinar qué sanciones les corresponde a estos funcionarios. Dice que fueron suspendidos de sus funciones 2 agentes federales adscritos al estado de Chiapas, derivado de las investigaciones iniciadas el pasado sábado 28, cuando pues había este operativo ahí en lo que ya informaste tú, en la carretera Tapachula-Arriaga, en el perímetro de Cruz de Oro, en Tuzantán, allá en Chiapas. Básicamente, Pepe, es lo que avisan. Suspendieron a 2 de estos agentes, uno, el que se ve de pantalón color beige, que es el que patea y trata de golpear en la cara, y bueno, pues así las cosas. Esto es lo más actual del Instituto Nacional de Migración. ¿Qué dice ante todo esto el secretario de Gobernación, Adán Augusto Álvarez, quien recibió ya formalmente el control de la Oficina de la Política Interior? Me refiero de manos de Olga Sánchez Cordero. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo simple y sencillamente que una golondrina no hace verano. Yo creo, porque estuve presente, que no es tanto como que se haya vulnerado la seguridad del presidente. Sí creo, y así lo comentaba con la doctora Sánchez. Bueno, él se refiere ahí en este sonido, se refiere a los bloqueos de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, a los bloqueos, porque fueron 2, uno el viernes, otro el sábado. Justamente en Tapachula, de ahí vino la confusión, pero sí reitera la Secretaría de Gobernación que luego de difundirse el video que hemos compartido con usted, mostrado a través de Telefórmula y descrito, por supuesto, para la radio, donde agentes de Tapachula patean a una persona de origen centroamericano que intentaba ingresar a México como parte de su caravana hacia Estados Unidos. Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, dijo que los responsables serán castigados, ya fueron castigados. Es un asunto de represión. Y sí, Adán Augusto López Hernández lamentó el trato que estos agentes del Instituto Nacional de Migración dieron a un ciudadano haitiano que formaba parte de la caravana que intentaba avanzar allá en Tapachula. Los policías, ya lo acaba de aclarar Carlos Urdiales, han sido suspendidos de sus cargos. La caravana sigue su trayecto, sigue caminando. La imagen del haitiano
que llevaba a un niño en brazos, golpeado por agentes migratorios, pues le ha dado la vuelta no solamente al mundo de la noticia en el país, sino también fuera de México, como un acto de represión por parte de las autoridades mexicanas. Esto es parte de lo que sucedió y que causó, le digo, gran impacto. Ocurrió el sábado. Permítame una pausa. Vamos a hablar de lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados. Ya quedó resuelto el tema desde ayer. La Junta de Coordinación Política queda en manos del PRI y la mesa directiva en manos de Morena. Es como se llegó a un acuerdo para que no hubiera una crisis y se votara la nueva mesa directiva de la Cámara Legislativa en San Lázaro. En un momento, detalles. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Antes de ir con mi compañera Maru Rojas para que nos explique qué está pasando en la Cámara de Diputados, donde ya hubo el juramento de los que van a integrar la 65ª legislatura, ya se pusieron de acuerdo los partidos políticos, corresponde a Morena un año presidir la mesa directiva a través de Sergio Gutiérrez Luna y corresponde al PRI, al Partido Revolucionario Institucional, encabezar la Junta de Coordinación Política, que es uno de los máximos organismos de la Cámara de Diputados para gestionar ante los demás coordinadores políticos, justamente ante los jefes de bancadas, gestionar los temas de la agenda legislativa del Congreso. Pero antes de ir con este tema, sin duda importante, permítame el contacto con Joaquín Basilio. Él es reportero de Tiempo Noticias. Hubo una explosión en Veracruz, en el municipio de Úrsulo Galván. Se trató de una explosión al interior de un ingenio. Parece que en una alcoholera, en fin. Joaquín Basilio, tú estás ahí, tú puedes informarnos con precisión. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pepe, amigos de Grupo Fórmula. Efectivamente, en el municipio de Úrsulo Galván, para ser específicos, la localidad de La Gloria, el ingenio azucarero La Gloria, en la zona de la Alcolera, ahí hubo una explosión de una torre debido a una presunta falla. Lamentablemente hubo 2 personas fallecidas y una persona herida, la cual ya se encuentra en el Instituto Mexicano del Seguro Social, esto en la ciudad de Cardel, el hospital más cercano a esta localidad. Este fue el reporte que se tuvo aproximadamente siendo las 5 de la tarde con 15 minutos, en donde dicho estruendo, esta explosión de esta torre, de esta alcoholera del ingenio La Gloria, se escuchó en varias localidades, como fue la colonia 4 de Octubre, la localidad de Zempoala, la localidad de La Gloria y Real del Oro. Todo esto en el municipio de Úrsulo Galván, a tan solo 40 minutos del puerto de Veracruz y a 50 minutos de la capital del estado, Jalapa. Pues te agradezco, Joaquín Basilio. Ya nos reportas 2 personas fallecidas, una lesionada y un movimiento, pues por supuesto, de preocupación entre la gente cercana, en las comunidades cercanas a la zona donde se ubica esta planta, este ingenio. Efectivamente, hubo, la verdad, bastante nerviosismo por parte de muchísimas personas, los cuales escucharon este estruendo. Afortunadamente, no hubo daños en las afueras, en las casas de habitación que se encuentran en los alrededores, pero lamentablemente hubo 2 decesos y una persona severamente lesionada. Muchas gracias por la información. Buena tarde. Muy buenas tardes. Gracias. Y tenemos el contacto en este momento con mi compañera Maru Rojas, a quien saludo con el afecto que ella sabe y lo sabe siempre. Ya está otra vez Maru reintegrada plenamente en su trabajo. Así que bienvenida, Maru. Explícanos qué está pasando, qué pasó más bien ayer en la Cámara de Diputados cuando PRI y Morena se reparten la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política allá en San Lázaro, hablando de que se respetó la ley, pues porque no le puede corresponder a un mismo partido encabezar los 2 máximos órganos de este cuerpo legislativo. Maru, muy buenas noches.
¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Una reunión muy institucional. No se preveía así en la víspera porque no había acuerdos que pudieran hablar de quién iba a tener la Junta de Coordinación Política. La mesa directiva ya se sabía para Sergio Ramírez Luna, era inminente de Morena, pero la Junta de Coordinación Política que también la ansiaba Morena, pues no se sabía si realmente se iba a respetar la ley que marca la Cámara de Diputados o esa mayoría que insisten debe de tener todo y debe tenerlo todo y manejar todo. ¿Por qué tanta insistencia en la Junta de Coordinación Política? Porque es la que maneja los recursos de todo el Palacio Legislativo de San Lázaro, el que preside la Junta de Coordinación Política, preside también el Consejo de Administración. Cuando se logra el acuerdo, lo demás fluye. Una reunión, te decía, institucional, esta de instalación de los diputados federales donde rindieron protesta, inédita, porque por primera vez sí hay paridad absoluta en los números, más no en los puestos del poder. 250 mujeres, 250 varones, de Morena son 198 diputados, del PAN 113, PRI 70, Verde Ecologista 43, el PT tiene 37, Movimiento Ciudadano 23 y el PRD solo 16 curules. La mesa de decanos abrió esta sesión de manera muy institucional. Augusto Gómez Villanueva no permitió que nadie le quisiera desviar esta reunión, incluso Noroña no le fue abierto el micrófono cuando protestó por lo inédito de que un diputado desde el preso en Veracruz tomara protesta. Pero ya estaban los acuerdos y Rubén Moreira se le cuestionó si realmente esta Junta de Coordinación Política no fue a cambio de votos del PRI para las reformas del presidente. Esto fue lo que nos contestó. No, para nada. La decisión es de nosotros, usted lo vio. De la coalición Va por México, es la decisión. Como nosotros decidimos apoyar su propuesta de ellos de mesa directiva. Recordemos la parte central, la mesa directiva va con las 2/3 partes. Y la Jucopo, bueno, corresponde a una alternancia que también tiene relación con quién va a presidir la mesa directiva. ¿Equidad en las comisiones? Sí, claro, sí, eso. Eso vamos a esperar, que haya equidad en las comisiones, que haya presidencia de comisiones para más mujeres, y según lo dado a conocer en conferencia de prensa que dio el coordinador de los diputados federales del PAN, Jorge Romero, el segundo año de la Jucopo será para Morena con Nacho Mier y 2024 año electoral para el PAN con Jorge Romero, pero esto del tercer año está por verse, a decir del propio coordinador morenista, Nacho Mier. ¿Iniciativas del presidente? Hay que preguntarles. Primero celebro que hayan llegado a una definición. Nosotros vemos con beneplácito que sea el diputado Rubén Moreira. Creo que tendremos la posibilidad en la Junta de Coordinación Política de que con diálogo, con consensos, podamos construir una agenda en beneficio de México. Déjeme pasar. El primer y último año, el año de la revocación de mandato. Vamos a ver, el último año en el acta fundacional vamos a definir los tiempos. En lo inédito, Pepe, el diputado perredista preso desde su candidatura, exsecretario de Gobierno del Estado de Veracruz, que se dice perseguido político del gobernador Cuitláhuac García, al no estar sentenciado, no pierde sus derechos políticos, por lo que rindió protesta a través de un comunicado leído por el secretario de la Mesa de Decanos, Leonel Godoy. Se hace válida su diputación. Noroña, por más que quería reclamar, Gómez Villanueva no le permitió, pero exigieron, eso sí, los perredistas, su inmediata liberación para que Rogelio Franco, preso en una cárcel de Veracruz, que ya tiene fuero, sea liberado, cosa que a este minuto no ha sucedido. Así lo decía el coordinador de los diputados del PRD. Entonces no hay un lapso para que lo libere, debe liberarlo inmediatamente. Si no lo libera el día de hoy, nosotros presentaremos un amparo, bueno, él presentará un amparo para hacer valer sus derechos plenamente. En el color hubo de todo, desde el papá de Checo Pérez, preocupado por la carrera de su hijo, él como diputado, los bien vestidos, la integración total de los géneros, como 2 diputados trans que integran Morena, para al final con 491 votos, 0 en contra, solo una abstención, Sergio Gutiérrez Luna asuma la presidencia de la mesa directiva y cite para el próximo miércoles 1 de septiembre a las 5 de la tarde. Tendremos en este espacio todos los detalles. Claro que sí, Maru Rojas, gracias por la información puntual. Estamos pendientes, buenas tardes y gracias, Pepe. Gracias a ti, buenas noches, Maru Rojas, bienvenida como siempre. Está en la línea telefónica precisamente Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal de Morena, presidente desde ayer
presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Bueno, de hecho, de facto, comenzará a hacerlo a partir del 1 de septiembre, es el próximo miércoles. Diputado Sergio Gutiérrez Luna, gracias por tomar la llamada. Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Al contrario, gracias por la invitación. Saludos al auditorio. Gracias, pues ahora hay equidad, paridad, en fin, estamos en los cambios interesantes, privilegiar el consenso. ¿Cuáles son sus objetivos al frente de la mesa directiva? No va a estar fácil, ¿no? Primero, un breve diagnóstico. Iniciamos muy bien con una paridad total, 250 mujeres, 250 hombres, con un acuerdo unánime para integrar los órganos de dirección, la mesa directiva, la Junta de Coordinación Política, y con otra cosa que yo he resaltado mucho, el buen tono, el buen ánimo de los coordinadores de los grupos parlamentarios. Hay un buen ambiente para generar acuerdos. Evidentemente podremos construir consensos a partir de las coincidencias, seguramente también habrá divergencias, pero lo que haremos desde la presidencia de la mesa directiva será ser los facilitadores para que transiten los acuerdos y pueda en el proceso parlamentario darse un buen ambiente, que el debate, que los trámites, que las peticiones sean debidamente atendidas con justicia y con piso parejo para todos. ¿No hay riesgo de polarizaciones? Bueno, mira, a veces el debate así es, pero no debemos de espantarnos. Un parlamento justamente es para parlamentar, para debatir, para contrastar ideas, opiniones, y yo creo que el reto es encontrar las coincidencias, que yo veo muchas, de las declaraciones que han hecho los coordinadores de PRI, PAN, PRD, Morena, veo muchas coincidencias. Pues enhorabuena, porque ahora ya viene, bueno, el principal tema es el presupuesto de 2022, ¿de dónde va a salir el dinero para las megaobras de la Cuarta Transformación? Vaya, ahí es la primera batalla que ha de darse en la Cámara de Diputados, en la parte que le corresponde exclusivamente a los diputados. Mira, no solo es el presupuesto, tenemos dos leyes atrasadas, la ley de revocación de mandato y la ley de juicio político y declaración de procedencia, son pendientes de la legislatura pasada, estamos en falta, tenemos que sacarlas de inmediato. Luego recibimos el informe el día 1 de septiembre, instalamos la legislatura y el presupuesto tenemos hasta el 15 de noviembre. Entonces, en ese tramo entre que recibimos el presupuesto y hacemos todo eso, bueno, también saldrán otros temas donde conciliaremos la agenda particular que tiene cada grupo parlamentario para hacer una agenda de la Cámara de Diputados ordenando los asuntos por la importancia que tienen para los coordinadores y los grupos. Van a buscar ustedes acuerdo con los partidos políticos, con todos, ¿no? Para impulsar estas reformas constitucionales que están siendo pendientes, pero ¿con qué criterio, Sergio Gutiérrez Luna? ¿El apego al derecho, el apego al beneficio del país o la lealtad ciega al presidente de la República? Mira, se ha hablado mucho que la bancada de Morena apoya al presidente. Y yo debo de decirte que esto es normal en cualquier democracia del mundo. El partido de su presidente lo apoya evidentemente desde el Parlamento. ¿Qué ha pasado en realidad? Pues que las iniciativas no todas han salido exactamente iguales como se presentan. A partir del diálogo y a partir de un ejercicio en esta legislatura que está concluyendo de Parlamento abierto, que deberá de seguir en los temas de mayor trascendencia, donde no solo dialoguemos entre nosotros, los políticos, sino que dialoguemos hacia afuera, con la sociedad civil, con gente involucrada, con especialistas, con académicos, que puedan participar ampliamente sectores de la sociedad para sacar o emitir leyes más democráticas. Pues ya estás convocando pues para el periodo es decir, para iniciar el 65º periodo, la sesión de Congreso General el próximo miércoles para recibir el informe del presidente de la República, el tercer informe. Ya convoqué a sesión de Congreso General para el día miércoles 5 de la tarde. Ahí estaremos todos, recibiremos el informe, habrá posicionamientos de los partidos políticos. Haré mi posicionamiento y veremos cuándo citamos de inmediato para sesión ordinaria en la Cámara de Diputados para darle trámite o tratar de darle trámite a la ley de juicio político y declaración de procedencia. ¿Cuándo vamos a volver a ver y escuchar al presidente de la República en la entrega de su informe de gobierno correspondiente
ya en presencial, ya directamente en la Cámara de Diputados para tener esa oportunidad de diálogo con los legisladores, representantes populares? Pues mira, recordarás que esos actos, podría decir a veces hasta faraónicos, de pleitesía se acabaron hace mucho. Ojalá que sea más el trato de los presidentes con el pueblo que con los políticos, y justamente el ceremonial que era antes permite que ahora hayamos evolucionado a una entrega de un informe más austera, más sencilla, más republicana. Pero era la gran oportunidad, quizás sí, quitándole todo el oropel faraónico de esa ceremonia casi imperial, quitándole eso, era la única oportunidad que tenía el pueblo de México a través de sus representantes populares de dialogar con el presidente de la República, y eso se perdió. Mira, yo creo que en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, él sí tiene un diálogo cercano y directo con el pueblo. Entonces, no debe de asombrarnos que su vinculación, su trato directo con el pueblo, pues sea así, y dejar esos ceremoniales pues ya en el pasado, Pepe. Pues muchas gracias, Sergio Gutiérrez Luna, gracias por tomar la llamada, por permitirnos conocer tu punto de vista, y te deseamos suerte en este año que te corresponde ser presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, teniendo a un priista, a Rubén Moreira, como líder o presidente de la Junta de Coordinación Política, los dos órganos más importantes que tiene el Congreso. Vislumbro que será una legislatura exitosa. Hay ánimo, hay buen tono, hay intención de generar buenos acuerdos por México, Pepe. Pues ojalá por México. Claro que sí, Sergio. Muchas gracias, diputado. Te mando un abrazo y espero saludarte pronto. Una pregunta, por cierto. El diputado del PRD que está en Veracruz, encarcelado, ya rindió protesta como diputado federal. ¿Qué va a pasar ahí desde tu punto de vista? Porque algo nos informaban, pero no me quedó muy claro. Mira, mandó una carta, el diputado mandó una carta para que se le tomara protesta. Entonces, lo leyó la mesa de decanos, no lo leyó la mesa directiva que yo presido. Lo que estoy haciendo es un análisis jurídico del asunto para tomar una determinación a la brevedad, tal vez mañana o pasado, ver cuál es el estatus, porque hay de por medio resoluciones judiciales, tanto electorales, administrativas como penales. Al parecer está privado de su libertad y eso tiene implicaciones jurídicas. Entonces estamos en el análisis, Pepe, para poder tomar una determinación como mesa directiva y como presidencia. Pues muchas gracias, Sergio. Gracias, diputado. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal de Morena, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados a partir del 1 de septiembre durante un año completo. Hablábamos del diputado perredista Rogelio Franco Castán. Se está estudiando jurídicamente lo que proceda. Vámonos con José Antonio Crespo, está en la línea telefónica, él es analista político. ¿Qué te parece todo lo que está pasando en el Congreso? José Antonio, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Pues mira, yo sí creo que va a haber un cambio cualitativo con esta nueva Congreso, con esta nueva legislatura, respecto a lo que vimos hasta ahora, porque efectivamente, mira, el movimiento del voto útil que hubo antes de la elección, de críticos, opositores, llamando a que quienes estuvieran en desacuerdo con cómo se estaban llevando las cosas en el gobierno, votaran por el bloque opositor, no porque necesariamente estuvieras de acuerdo con el PRI o el PAN, sino para meter un freno, para meter mayor equilibrio, mayor contrapeso al gobierno, y se logró. No fue un triunfo espectacular, no fue una derrota monumental de Morena, pero sí se logró un mayor equilibrio, y eso lo vamos a empezar a ver a partir de la nueva legislatura. Se separó el bloque gobernante, el bloque de Morena y sus aliados, se separó cerca de 60 diputados respecto de la mayoría calificada. No van a poder cambiar la Constitución a modo, a su gusto. Sí lo pudieron hacer en algunos casos en la primera mitad del gobierno. Entonces eso lleva a Morena y al propio presidente López Obrador al dilema de que o se sientan a negociar las reformas constitucionales pendientes, muchas de ellas muy importantes para el proyecto de López Obrador, como la reforma energética, eléctrica, en fin, también la de la Guardia Nacional,
o se sientan a negociar con la oposición para que salga adelante, o no van a lograr lo que ellos quieren. No van a sacar la reforma a su gusto, van a tener que ceder en algunos puntos que podrían ser considerados como claves por el propio López Obrador, porque él tiene su visión de las cosas, él tiene su proyecto, en fin, y los opositores van a decir, no, a ver, aquí cámbiale de otra manera, incluso la reforma electoral también. La reforma electoral, si es negociada con toda la oposición, puede salir algo muy positivo, Pepe. Si quieren insistir en sacar una reforma a modo de Morena para que le beneficie a Morena, pues no va a salir nada, se va a atorar. Entonces vamos a ver cuál va a ser la reacción de Morena, que claro, ellos están diciendo que están en muy buen ánimo, lo acabamos de oír, para negociar, para en fin, aceptar los equilibrios. Pero con López Obrador no sabemos. Él no es muy propicio a la negociación, nunca lo ha sido, a sentarse con los de enfrente, con la visión que tiene de que son hipócritas, retrógradas, etcétera. El hecho mismo de sentarse a negociar con los opositores nunca lo ha visto bien. Entonces vamos a ver cuál va a ser la reacción de López Obrador frente a esta nueva situación. Yo no estoy seguro cuál va a ser. O simplemente acepta la realidad. La nueva realidad dice, pues sí, vamos a tener que sentarnos. Obviamente él no, pero sí la bancada de Morena, para negociar esto, lo otro. Pero sí me parece a mí que en términos generales es positivo el que haya un mayor equilibrio en el Congreso, que se tengan que negociar la mayoría de las cosas, sobre todo en cambios de reformas constitucionales. Habrá rijosidad, habrá pleitos, desde luego. Eso es más o menos normal mientras no rebase ciertos límites. Pero sí me parece muy importante que ahora va a estar mucho más equilibrado y habrá que negociar y sentarse con la oposición si quieren que salgan las cosas, Pepe. Ahora habrá que ver cómo se reparten las comisiones, que también es otro punto clave en la estrategia política. Sin duda, Pepe, porque eso tiene mucho que ver con la agenda, con los tiempos, y desde luego que Morena está haciendo todo lo posible para quedarse con todo, ¿no? Como le hacía el PRI. Vamos a ver si le alcanza, desde luego sumado los tres partidos eventualmente puede alcanzar. Pero incluso en eso, que habría que poner mucha atención, aún en eso, a la hora ya de las reformas, a la hora de las votaciones, pues no las tiene todas consigo. Puede tener esa ventaja de controlar incluso los 3 años a las comisiones fundamentales, pero de todas formas creo que habrá un cambio cualitativo y desde el punto de vista democrático, más allá de tal o cual partido, a mí sin duda me parece que es mucho más positiva esta nueva situación que la que vivimos la primera mitad del gobierno, Pepe. Pues te agradecemos mucho, te agradezco mucho como siempre tu valioso comentario, José Antonio Crespo. Con mucho gusto, Pepe. Buenas noches. Que te vaya muy bien, muy buenas noches. Por cierto, el presidente de la República hoy se reunió con Ignacio Mier, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Dijo que su partido va a buscar acuerdos con todos los demás institutos políticos para impulsar reformas constitucionales pendientes. Explicó que las reformas que tendrán prioridad en este periodo ordinario son la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, así como la ley eléctrica y la reforma electoral. Además, la ley que regula la revocación de mandato y el presupuesto para el año próximo, los temas de los cuales ya nos hablaba Sergio Gutiérrez. ¿Nos permite una pausa? Regresamos en un momento. En Grupo Fórmula, todas las noticias, todas las voces. El amor a los gatos es muy poderoso, pero su olor a pipí también. Te presentamos Skun, la arena premium 100% natural y biodegradable que elimina el mal olor a pipí de gato al contacto. No te darás cuenta cuando tu gatito haga pipí, porque la arena se mantiene siempre limpia y seca. Las arenas comunes son opuestas a Skun, repelen los líquidos y los aglutinan. Mira la prueba de la tinta. Skun absorbe y encapsula líquidos y olores al contacto. Las arenas aglutinantes son opuestas a Skun, solo forman bolas lodosas de pipí de gato. Skun solo pesa 3.6 kilos y rinde hasta un mes. Llama en este momento y pregúntale a tu operadora cómo puedes llevarte una bolsa de Skun gratis. Además, te enviaremos también gratis su novedosa pala Zero Waste. Ordena Skun ahora mismo. La vas a amar y tu gatito también. Este es un consejo de belleza. Para ayudarte a que tengas un rostro sano, tenemos un secreto.
Eternal Secret, alta. Bueno, digamos que muy alta cosmética a tu alcance, que ahora encuentras en farmacias similares. Es decir, lo mismo que las otras marcas de belleza, pero más barato. Si no te ven la sonrisa, no quiere decir que no estés contento. Si no abrazas a tus amigos, no quiere decir que no los quieras. Si no convidas de tu lunch, no quiere decir que no te guste compartir. En este regreso a clases, nuestra convivencia será diferente, pero todos nos seguiremos queriendo igual. Y también, igual que siempre, recibirás tus útiles escolares. Tu escuela será un espacio sano, seguro y alegre. Te esperamos con las puertas abiertas. C&M Edomex. Clasificación A. Programa apto para todo tipo de audiencia. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Bueno, pues le decíamos a usted que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dejó muy claro que no era con afán de perjudicar la seguridad del presidente de la República cuando lo bloquearon el viernes, y este hecho se logró repetir cuando el presidente andaba por los rumbos de Tapachula este fin de semana, también en el estado. Fue el sábado en la tarde, cuando de nueva cuenta estos maestros de la CENTE bloquearon el paso del presidente a la entrada del municipio de frontera Comalapa. La retención duró media hora y no hubo acuerdo alguno. El presidente permaneció en su camioneta con el vidrio abajo, algunas veces negando lo que el gremio decía o pidiendo respeto. Si no hay respeto, no, dijo el presidente. No hay respeto de la autoridad para nosotros, le respondió el líder magisterial que traía un altavoz. Los maestros están reclamando con insistencia, mire a dónde han llegado, el reinicio de mesas de diálogo con el presidente, la reposición de su caja de ahorro, con la que podrían obtener préstamos de instituciones financieras a muy bajo interés, así como el fin de su régimen de excepción, que acusan tiene que ser regulado por el artículo 3º y no por el 121 de la Constitución. Es falso cuando dicen que es una mafia o que estamos apoyando a la derecha. Jamás, porque nosotros venimos desde abajo, somos hijos de campesinos, de comerciantes, de obreros, de indígenas. Esto nos lo decía incluso Héctor Gutiérrez el viernes que hablamos con él para que nos diera una explicación de por qué habían bloqueado al presidente de la República, la primera vez, que tardó más de 2 horas, a las puertas del cuartel de la 7ª Región Militar allá en Chiapas. Así nos lo decía Héctor Gutiérrez. Dos situaciones particulares que tienen que ver del ámbito local, que se tienen canceladas las operaciones de 2 cajas de ahorro que tenemos, que son propiedad de los maestros, que son recursos de los maestros, que es dinero de los maestros que nosotros aportamos, y que el gobierno del señor gobernador Rutilio Escandón Cadenas, con un decreto, pues nos eliminó esa posibilidad, porque nos quita, Pepe, lo digo de manera muy clara, nos quita la posibilidad de colocar préstamos con nuestros compañeros. Son los argumentos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para justificar los atorones, bloqueos, en fin, la inmovilización que provocaron para evitar que el presidente de la República transitara libremente. Otra vez, el sábado quedó en evidencia la falla en el esquema de protección y seguridad al presidente de la República. Ya lo decíamos, era un blanco fijo durante mucho tiempo, lo fue el viernes, 2 horas y pico. Cualquier cosa puede pasar con su integridad física. Y luego el sábado se repitió el numerito, con base en estas denuncias o demandas que están planteando los maestros de la coordinadora. Está Armando Guzmán en este momento desde Washington en la línea telefónica. Termina la guerra más larga de Estados Unidos al salir los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses del territorio de Afganistán. Armando, te escuchamos, buenas noches, tenemos unos cuantos minutos para atenderte. Gracias, Pepe.
de lo que se trata en realidad es lo que tú acabas de decir. Se acabó la guerra más larga que Estados Unidos ha tenido recientemente, 20 años en Afganistán, y se acabó también el puente aéreo para desalojar a una gran cantidad de estadounidenses y de otras personas que estuvieron en contacto con esos estadounidenses y que ayudaron en este esfuerzo para terminar con el Talibán. Al final de cuentas, Estados Unidos no se sale con lo que quería, no se cumple lo que quiso hacer, de civilizar a Afganistán, de eliminar al Talibán, de crear una nueva sociedad en ese país. No lo pudieron hacer los británicos en el siglo XIX, en el 20 tampoco lo pudieron hacer los soviéticos, y ahora Estados Unidos tiene que irse de Afganistán también con una misión incompleta. Pero se acabó, ahora la cuestión le viene ahora a los diplomáticos y a mucha gente que puede anticipar que podría haber ataques terroristas de la gente que quedó y que queda protegida ahora en un estado bajo el Talibán, que no tiene más capacidad de gobernar que la que tuvo hace 20 años, que fue nula. Así es como termina toda esta aventura, Pepe. Ayer el presidente de Estados Unidos incluso acudió a la base Andrews a recibir los cuerpos de los 13 Marines estadounidenses que fueron ejecutados, que murieron cuando las explosiones del aeropuerto de Kabul, ¿te acuerdas? La semana pasada. Sí, efectivamente. Y esos 13 familias, el día de hoy también, algunos lo toman con cierta filosofía, otros le siguen echando en cara al presidente Joe Biden que haya hecho esto en una forma tan descuidada y sin una planeación más a fondo. Mañana Biden va a justificar por qué hizo lo que hizo, por qué terminó con esta guerra, por qué se sale sin terminar la misión y particularmente por qué sacó a los soldados antes de sacar a la gente y luego tuvo que revertir para hacer lo que todo el mundo ha sido testigo en las últimas 2 semanas, Pepe. Gracias, Armando, gracias como siempre. Mañana estaremos en contacto si nos permites. Siempre es un gusto. Buenas noches, Pepe. Gracias, muy buenas noches, Armando Guzmán desde la ciudad de Washington. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.